Hola, soy Camila Núñez y esto es Los cómics son buenos. Hoy voy a reseñar El eco de la llamada de Carolina Pineda, La Desparchada. Este libro se estrenó este año, o sea, en el 2024, en la Feria del Libro de Bogotá, pero Carolina ya lleva un rato haciendo cómics. Por ejemplo, en el 2017 sacó Historias de Chapiyork, pues como ya era una cosa que estaba publicando en su blog, pero sacó como esto que es una maravilla, que está publicado así como si fuera un archivo. Por acá les dejamos el enlace para que chismoseen la versión digital de ese libro. Entonces, volviendo al eco de la llamada, bueno, a mí me encantó que por fin saliera este libro porque llevaba ya bastante tiempo, varios meses, no sé si incluso un año o más, pues como pendiente del trabajo de Carolina en este cómic, porque en sus redes compartía todo el proceso de las acuarelas, pues porque es un cómic que se hizo todo a mano y todo se veía súper lindo. Además, Carolina es una persona a quien yo admiro mucho y aprecio mucho, entonces estoy así como súper emocionada todo el tiempo esperando a que por fin se estrenara, y el día que lo pude tener en mis manos fui muy feliz. Es una lectura que disfruté muchísimo, en realidad me parece un cómic muy bello, hermoso en realidad. Bueno, para empezar a hablar del contenido del libro, se trata de la historia de Martina. Al principio de la narración la vemos como adulta y ella está recordando, pues casi todo el cómic está a manera de flashback, recordando unas vacaciones que tuvo en una finca con un grupo de niñas que son sus primas y un niño que se llama Alberto, que no estaban relacionados, pero era un chico que trabajaba en esta finca en la que pasan unas vacaciones, bueno, pues como entre pasándola bien y no tan bien, porque la persona que está a cargo de la casa las pone a trabajar y el niño está allí no pasando vacaciones, sino porque trabaja en la finca. Entonces el cómic toca de una manera muy delicada un tema pues muy grave, y valga la redundancia también delicado, que es la explotación laboral infantil. Es responsable de lo que les pase a ellas, o sea, es como un niño, pero a la vez no, como forzado a ser un adulto, pues porque además de trabajar tiene la responsabilidad de cuidar estas niñas. Bueno, la forma en la que la autora muy creativamente nos ubica temporalmente es, bueno, sabemos que se trata de la década de los 90 porque las niñas tienen, digamos, en un momento una tiene una camisa de Okidoki, otra tiene una camisa de las Tortugas Ninja, están escribiendo como en cuadernos Jim Book. También se mencionan los VHS y uno dice, bueno, ya esto claramente son los 90. Entrando a una parte más, un análisis más crítico, me parece que Carolina logra algo muy difícil, y es crear unos personajes infantiles muy complejos y muy bien logrados, que pues muchas veces son personajes más bien simples o como de una sola dimensión, pero este no es para nada el caso, que es algo que creo que logran muy bien también Lorena Álvarez con Icotea y Luces Nocturnas, y también Carlos Granda con Terrores Nocturnos. A propósito, tenemos una reseña de Terrores Nocturnos para que vayan y la vean y pues entiendan un poco más de lo que estoy hablando. Y bueno, pues el cómic todo es desde la perspectiva de este grupo de niñas, en particular de Martina, y pues lo muestra como personajes como con muchas dimensiones, que piensan, que reflexionan y que analizan sobre las cosas que le pasan y sobre el entorno en el que están y en el que habitan. Ahora, formalmente hay, creo que es casi la mitad del libro, no, después de la mitad del libro, pues acá se las muestro, pero voy a poner una imagen mejor. Creo que es una imagen muy hermosa que representa como todo este trabajo maravilloso gráfico que hizo Carolina, que una buena idea sería sacar un afiche de esta imagen que les pongo por acá, porque en realidad es muy chévere, y ahí captura la esencia de la narración, pues que lo que yo creo que es la esencia, que es una historia de aventuras, de coming of age, una cosa medio de Goonies, como guardando un poco como la inocencia de los niños, pero más bien como esa capacidad de imaginación tan grande y tan envidiable que tienen los niños, que llega a un punto en el que uno no se acuerda en qué momento ya deja de ser capaz de, como no sé, coger dos muñequitos y estar jugando, pero acá están imaginándose, tienen también un mundo muy chévere, pues como en el campo, disponible para pues como proyectar todo lo que tienen en la cabeza, y el cómic hace una referencia constante a libros de aventura y a personajes de la cultura pop de aventura. Por ejemplo, Tintín, en un momento están leyendo un libro de Tintín y un personaje que admira a Martina y tiene un muñequito, de hecho es Jacques Cousteau, el explorador. Y bueno, es algo muy bonito y que son como unos guiños que hay en el cómic, pero que uno puede ver como la inspiración o las ideas principales sobre las cuales gira como el eje de la narración de El eco de la llamada. Ahora, otra cosa que quiero destacar que hizo la autora es como me sorprendió mucho, me rompió un poco el corazón, pero me parece que lo hizo muy bien, y es tratar el tema de Alberto, que es el niño que trabaja en la finca, que en realidad él no recibe un sueldo ni nada, sino
a cambio de su trabajo tiene un lugar donde dormir y pues tiene comida, pero es una cosa bastante injusta, primero pues porque es un niño, pero refleja perfectamente una de las realidades del campo colombiano, que es como entre más rápido los niños puedan empezar a producir dinero, o por lo menos no ser un peso para la casa o no producir más gastos, como es lo que se busca, sobre todo con los niños hombres. Ahora, otra cosa que quiero destacar es la eficacia y el cuidado con el cual la autora cerró la historia de Alberto. Acá viene un super spoiler, y es que al final está hablando con Martina y le está explicando que se va a ir a algo así como un ejército de celadores que cuida fincas, con lo cual podemos deducir que se va a un grupo paramilitar, lo cual es como muy triste, desgarrador, pues para la historia de un niño que es un reflejo de lo que pasa, ¿no? Como quiénes son las principales víctimas del conflicto armado: los niños, el reclutamiento ilegal de menores por parte de los grupos armados ilegales es pues una cosa como muy cruel, muy violenta, y acá se vuelve parte de la historia de una forma como muy orgánica. O sea, es como algo que se viene más o menos formando con el background que se le da al personaje de, pues de lo que comenté, que pues es un niño que no recibe dinero por su trabajo, pero pues tiene que salir de la casa porque es mejor que no sea una carga, que no produzca gastos, etcétera. Y termina en esto, que es una cosa muy triste, porque bueno, las niñas al fin y al cabo tienen ciertas dificultades. Martina, pues su hogar obviamente, bueno, no es perfecto, con su papá hay una relación complicada, pero igual va a volver a una vida cómoda en la ciudad, donde va a seguir yendo al colegio, donde va a seguir siendo una niña, y pues nada, Alberto no tiene esa opción, pero creo que Carolina hizo un excelente trabajo incluyendo esta línea narrativa en la historia. Ya para ir cerrando, me gustaría mencionar dos cosas que no me gustaron mucho. Lo primero es que la fuente tipográfica que escogieron para el cómic no me gustó, pero bueno, pues no sé, una cosa personal, pero que a mí de una vez la veo y no me gusta, es como, Y lo otro es que hay varios momentos en el cómic donde, voy a sonar un poco como un meme, pero hay mucho texto y creo que se corta el ritmo de la narración porque no hay como diálogos, no hay burbujas de texto, y se vuelven como en unos párrafos muy largos que no sé, tal vez se pudieron incluir en la historia de alguna otra manera. Pues es lo que me parece a mí, que estos momentos no, como que no funcionan tan bien para la narración general del cómic. Y bueno, ya para terminar, quiero recomendarle este libro a las personas que les gustan las historias de Comic of Age, como The Goonies, como Stand By Me, que es como esa parte en la que entran casi a la preadolescencia y se pierde como lo que mencionaba de esa capacidad de jugar imaginándose cosas. Y pues a las personas que les gustan los cómics de aventura, las historias de niños, las narraciones infantiles pues con niños protagonistas, pero como lo mencioné, no como cualquier niño genérico, sino como personajes como son los niños en la vida real, muy complejos. Y bueno, muchas gracias por ver. Si ya leyeron el cómic y tienen sus opiniones, por favor compártelas abajo. Muchas gracias por seguirnos. Nos vemos en el próximo video.